Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todas las emisiones de nuestro ciclo, convocamos a docentes de nuestra casa para hablar sobre cuestiones de derecho. Y hoy nos vamos a explayar sobre derecho de familia, un área bastante compleja y que tiene un enfoque interdisciplinario. Y vamos a tratar de darle a este enfoque, a esta entrevista, una perspectiva práctica, porque tenemos la suerte, la dicha de contar con una invitada que es una docente de la casa, de la materia de Derecho de Familia y Sucesiones, pero que tiene práctica como consejero en el fuero de familia de los tribunales de San Isidro. Estoy hablando de la abogada Mariana Holbeck. ¿Cómo te va, Mariana? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. El tema de la familia es realmente complejo y las situaciones que ustedes ven vos estás en un tribunal de familia. Era tribunal, ahora es unipersonal. Es decir, el tribunal se dividió, pero con la misma competencia. Aunque al haberse disuelto en la provincia de Buenos Aires el fuero de menores, absorbimos la parte asistencial. Claro. O sea que no solamente temas, digamos, de lo que tenemos aquí en Capital Federal, digamos, que son de competencia civil en materia exclusiva de familia, sino que ustedes abarcan algunas cuestiones de lo que antes era la justicia de menores. Exacto. La parte asistencial, nosotros llamamos las situaciones de niños con derechos vulnerados. Claro, ¿sí? medidas de abrigo. Medidas de abrigo, exacto. Todo eso está a cargo del proceso de legalidad en el fuero de familia. Claro. ¿Y cuál sería tu tarea en ese complejo proceso? Y en ese proceso todos colaboramos a los fines de establecer una estrategia que trate de restablecer el derecho vulnerado, lo cual no siempre es fácil, porque el fuero de familia es como un fuero un poco abandonado. Yo considero que el fuero de familia exporta al fuero de responsabilidad penal juvenil los casos que no puede resolver a través de estas medidas. Claro. De hecho, las medidas está como desdoblado, es decir, toma la medida el órgano administrativo y pide la legalidad a la justicia, que si bien tiene plazos y demás cuestiones, son cuestiones que tienen que ver muchas veces con la marginalidad que no se resuelven en 180 días o menos. Cuando hablas de niños en situación de vulnerabilidad o chicos en situación de marginalidad, ¿qué nos podemos imaginar? ¿Qué clase de situación ves? Y situaciones muy duras, desde situaciones de abuso por parte de sus progenitores o cualquier otro integrante del grupo familiar, situaciones de niños en, valga la redundancia, situación de calle o cualquier situación de maltrato. El ser humano es muy original en su perversión. Los chicos que están... No solamente es, discúlpame que te interrumpa, situaciones de marginalidad por la pobreza. En la clase media también se presenta, lo que pasa que en esa clase recurre a otros mecanismos de maquillaje que el que está en situación de marginalidad no puede. Claro. ¿No? El chico que está en situación de calle, que tiene una vida así difícil, ¿tiene algún tipo de posibilidad de incorporarse a otra familia? O sea, no estoy hablando directamente de la adopción, pero... Sí, no, es tal cual. Yo creo que sí, con mucho trabajo. Yo creo que el Foro de Familia tiene muchos integrantes. Yo tengo la suerte, el honor, el privilegio de trabajar con un equipo técnico que tiene mucha vocación, pero sin esa, digamos, predisposición para trabajar estas cuestiones es imposible, porque creo que antes que nada tendría que haber de parte de una preocupación gubernamental por poner a disposición del juzgado los mecanismos para que nosotros podamos trabajar. Claro. ¿No es cierto? No es que solamente con una medida que tome el juez se va a resolver una situación como las que yo te decía anteriormente, que no voy a entrar en detalles para no hacer algo morboso, que no es la idea, ¿no? Sin una decisión política de mejorar el fuero, de poner recursos, de capacitar a su gente, de proteger a su gente, lo único que se hace es emparchar. Por eso yo te decía antes de que nosotros exportamos a los chicos al fuero de penal juvenil.
aparte hay una mirada a veces como que un chico, digamos, en situación de calle de 13, 14 años, que ya es irrecuperable. Hay una cuestión ideológica con respecto a eso. Yo no considero que sea así. Es muy perverso el sistema, ¿no? Porque lo que no le da después lo termina castigando. Más o menos lo que pasa con el aborto, pero desde otro lugar. Claro. No te da, pero después te castiga porque no hiciste lo que él mismo no fomentó o no te dio. Claro. Y en el foro se ve mucho. ¿Qué pasa con cómo inicia, cómo queda un niño en situación de calle? O sea, es común que los padres de un día para el otro digan andate o se escapan ellos. ¿Qué pasa? Mira, hay uno que es bastante gráfico que nos pasó en el fuero. Una mamá con un trastorno psiquiátrico dejó a su nene de 3 años desnudo con un cartel que decía que Dios te ayude en la puerta de un jardín. Intervino el órgano administrativo en la provincia de Buenos Aires, se llaman servicios locales que dependen de un zonal. Cada servicio local depende, digamos, del intendente, de la intendencia. Es un convenio que tardó muchos años en hacerse porque había una cuestión de puja política de quién iba a poner el dinero para hacerse cargo de esa problemática. Que también esto tiene que ver con las estadísticas, que no las vemos ni las reflejamos, porque esto ahora está a cargo de ellos. Antes eso entraba en el fuero de menores. Es decir, yo siempre creí que la disolución del fuero de menores iba a ayudar. Y hoy extraño el fuero de menores, el viejo patronato, porque dentro de todo el juez era el que arriaba ese proceso desde que aparecía un chico en esta situación como la que yo te describía recién, hasta que se tomara la medida de abrigo. Ahora está desdoblado. Ese chico que apareció en la puerta del jardín, el órgano administrativo ubicó a la mamá y se lo devolvió, ¿no? Y lo volvió a dejar, pero esta vez sin cartel que le incriminara en esa situación, en la misma situación que antes. A Dios gracias, sobrevivió. Claro. ¿De qué edad tenía? 3. 3 años. ¿La mamá qué edad tenía? Claro. Y ahí falló el Estado una y otra vez. Falló el Estado en la atención de esta mujer, fallaron todos los organismos sanitarios. Porque si es la madre a su vez con un padecimiento mental no, también. Ni hablar. Por eso te vuelvo a repetirte que el entorno no ayuda. No ayuda, ni va a ayudar. Una visión media escéptica. Mariana, hablaste hace un momento de algo que lo mencionamos, pero sería interesante que lo desarrolles un poco más. ¿Qué es lo que llamás una medida de abrigo? Son lo que nosotros antes como una medida cautelar, entre comillas, para que se entienda, que ratifica la disposición tomada por el órgano administrativo. Es decir, como puede ser que en este caso este niño quede alojado en un instituto, ¿sí? O en una familia de tránsito, sea cual sea o si se puede conseguir en primer término, que es el principio, alguien de la comunidad o de su misma familia que lo pueda cuidar, hasta que la justicia y el órgano administrativo avance en las estrategias. Lo que pide la ley es que se establezcan estrategias. Esas estrategias son como pompas de jabón. Claro, estas casas, familias que reciben a niños en situación de calle. Nadie las controla. Eso es lo que considero yo. Pero reciben un fondo, o sea, claro. No lo hacen gratis. No, hay algunas que son, sí, como todo, ¿no? En este foro más que nada nosotros trabajamos con muchas ONG y con mucha gente que tiene mucha capacidad de amar, ¿no? Una gran capacidad de amar, porque tomar a un nene en esta situación habla de esa fortaleza del amor, ¿sí, no? Pero el Estado debería preocuparse. Si no, volvemos a lo mismo. Claro. El Estado no debería tercerizar eso. Debería el Estado controlar, saber quiénes son. Claro. Es algo muy delicado. Pero de verdad que es cuando fue toda la reforma de la ley integral de protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes, se intentó dar marcha atrás con la política de los institutos, ¿no? de eliminar establecimientos grandes donde hubiera muchos niños al estilo penitenciario, ¿no? Como en los institutos de menores.
Pero claro, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción? La opción es que el Estado se haga cargo de la problemática y genere estrategias saludables y que no sigan vulnerando el derecho, ¿no? Porque yo creo que aparte acá se corre contra el tiempo. Es decir, entra en el aparato, en el sistema. Esta situación que yo te describía recién, de este niño que apareció, es decir, ya con un cartel que dice que Dios te ayude, claro, a alguno le tuvo que llamar la atención de que claro, no estaba para restituirse a la progenitora. Esto ya no tiene que ver ni con lo jurídico, ni con lo interdisciplinario, ya es algo un poco más grosero, me parece claro, a mí, ¿no? de sentido común. Exacto. Estamos hablando Sí. con Mariana Holbeck, que es profesora docente de la facultad en la materia de Derecho de Familia y Sucesiones. Vamos a hacer, si te parece, Mariana, la primera pausa del programa y volvemos en un momento con el programa de la Facultad de Derecho. Dale. Derecho al día. 87.9. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la muy grata presencia de Mariana Holbeck. Mariana, estabas hablando hace un momento de la dificultad de mantener estas situaciones de niños en condición de vulnerabilidad y cómo interviene la justicia y cómo a veces es muy difícil hallar soluciones eficientes en contextos realmente complejos, ¿no? Sí. de vulnerabilidad social, Sí. en algunos casos de violencia. ¿Cómo afrontan ustedes como funcionarios judiciales, cómo afrontan esta tarea? ¿Cómo pueden se acostumbran a esto o sufren ante cada caso que ven? No, hay casos que quizás te duelen desde otro lugar o por tu propia historia o por la edad de tus hijos, hay algo que refleja inevitablemente. El tema de que sean niños siempre hace que sea más doloroso, ¿no? Porque es como la imposibilidad de todo, ¿no? Es como ver el sello de que van a cargar toda su vida. Claro. Pero tampoco quiero dar un panorama tan escéptico ¿Hay soluciones? fuero. ¿Hay Sí, casos donde la se verdad que sí, soluciona? por eso te había comentado el tema de contar con el equipo interdisciplinario. Yo tengo esa suerte, tengo asistentes sociales, trabajadoras sociales, perdón, si no me van a retar, y psicólogas que son brillantes, que tienen mucha capacidad y tienen muchas ganas. Sin ellas sería imposible, porque yo soy a duras penas abogada y hay muchas cosas que no puedo vislumbrar, ¿no es cierto? Claro. Y entre todos se establece una estrategia que a veces funciona, se pueden restablecer derechos, se puede tratar de incorporar a estos niños a otras familias, se puede establecer un estado de adoptabilidad para que ingresen a una situación de adopción y a veces no. Es decir, por lo general, aparte, estos conflictos tienen a más de un chico, no es que es uno solo. En este caso que yo te contaba, la particularidad que era uno solo. Pero cuando se encuentra uno empieza como a buscar, ¿no es cierto?, el árbol genealógico y son un montón, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar no solamente con ese que apareció el síntoma en el colegio o en el hospital o en situación de calle, sino que eso va a dinamitar un montón de otras situaciones de riesgo. Claro. ¿No? Acá estamos hablando, vamos a aclarar que estamos hablando de la justicia en materia de derecho de familia, en materia de situaciones de abrigo, no la justicia penal, no en niños en conflicto. Con la ley penal. Claro. Ahora bien, sí estamos hablando de niños en una condición de vulnerabilidad bastante extrema, por eso interviene el sistema judicial. ¿Qué puede hacer el sistema judicial para ayudar a la vida en concreto de esos niños? Más allá de que uno tiene el discurso de restablecer derechos, Sí. en concreto, ¿qué puede hacer para ayudar a esos niños? Y puede hacer mucho, estableciendo estrategias acordes a la situación que se presente. Se puede hacer mucho. Por lo pronto, cuando yo te digo estrategia, parece ser como que es una partida de ajedrez, y en definitiva es una partida de ajedrez, ¿no es cierto? Contra el tiempo, contra el sistema, contra muchas otras cosas. Pero sin estrategia no hay solución. Es decir, uno lo que tiene que mantener a lo largo de todo ese proceso
es lo que diagnosticó en un principio. Por eso es tan importante eso, el análisis de riesgo. Esta mamá o este papá o esta abuela o este tío pueden garantizar que este niño pueda desarrollarse en los niveles más básicos, elementales. Tampoco hay un fomento por sacar a este chico de su familia biológica. Nadie podría pensar eso. Claro. O sea que dentro de esa partida de ajedrez, tus piezas, tus recursos son buscar que el niño se afinque con algún familiar que le dé otra Primero protección. establecer si los progenitores o las personas a cargo pueden seguir cubriendo ese rol. Ahí estamos en el primer problema. Claro. Ahí es el primer problema, que no todos estamos de acuerdo. Y todo esto también está atravesado por una cuestión ideológica. Hay como posturas antagónicas en esto. Claro. Lo que yo te digo de que la devuelven a la madre, ahí había una visión ideológica del tema también. Aparte de la estulticia, había una cuestión ideológica. Quisiera que profundicemos en esto, Mariana, pero si te parece vamos a hacer un corte porque llegamos a la mitad del programa y pasó rápido, pero vamos a hacer un corte y después continuamos con la segunda parte con la doctora Mariana Holberg. Derecho al Día. 87.1. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos con el programa de la Facultad de Derecho con Mariana Holberg, que es especialista en Derecho de Familia, docente y consejera en los tribunales de San Isidro. Mariana, ¿cómo nace esta vocación tuya por un tema tan sensible como el derecho de familia y específicamente en este campo que es el derecho de los niños? ¿Cómo nace? En realidad, mágicamente, como a veces pasan las cosas vocacionales, ¿no es cierto? Porque yo empecé en la facultad a hacer la especialidad de Derecho Penal. Sí. Y como... No te veo de penalista. ¿Sabes qué me gusta mucho? Me gusta mucho. Pero con el nacimiento de mi primer hijo, es como que el derecho penal me dio a pensar en ese momento que oscurecía en parte mi vida y iba a oscurecer en parte la de él. Así que abandoné el derecho penal y me recibió el derecho de familia. Cursé familia con el doctor Solari y me convocó a ser ayudante. Y así arranqué. Un excelente profesor. Y o sea, desde lo académico. Sí, y después, cuando ingresé yo a los 18 años, ya empecé a trabajar en la justicia, en la provincia de Buenos Aires, y siempre busqué pasar al fuero que era mi vocación, y después pasé ya al fuero de familia. Y el fuero de familia que primero tenía tribunales, claro, ¿me acuerdo? Exacto, Y ahora son unipersonales. Ese cambio que aparejó. Muy bueno, porque antes no, es decir, que un órgano colegiado como es la Cámara ratifique digamos, la decisión de primera instancia, siempre da legitimación al juez de primera instancia. Si no, era como el mismo, no sé si recordás cómo era, pero era un recurso que resolvía el mismo tribunal. Si bien resolvían los dos jueces que no habían fallado como presidente del tribunal, en definitiva el órgano era el mismo, y creo que en la historia de los tribunales de la provincia de Buenos Aires no había muchas, digamos, correcciones, claro. Reconsideraciones. Si bien cada provincia tiene su política y su normativa en algunos aspectos, hay un tema que ha sido delegado por las provincias a la nación, que es el sancionar un código civil. Y se ha sancionado un código civil y comercial que en derecho de familia tiene algunos cambios importantes. Sí. ¿Cómo los ha afectado esto en la tarea de los tribunales? Bueno, todavía igual creo que falta, ¿no? Que nos apropiemos de la reforma. En algún punto al ser humano como que le cuesta, más a nuestra edad, como que los cambios cuestan un poquito más. Falta, mucho falta. Pero específicamente en mi trabajo de consejera era necesaria la reforma. Yo la verdad que estoy contenta, muy contenta. Como toda obra de esta naturaleza tiene sus falencias o digamos expectativas que no se cubrieron. Se me ocurre como el primer paradigma que no llegó a ser tal, el tema del divorcio, que se trató de cambiar el paradigma pero no se logró.
el procedimiento de divorcio ahora quizás en algunos casos es más complejo que antes, porque el 438 del código que uno tiene que notificarle la propuesta a la contraria, los juzgados la están haciendo esa notificación en los términos de un traslado de demanda. Claro. Y el traslado de demanda todos sabemos que es lo que más insume tiempo. Claro. Por el otro lado entiendo que el otro tiene que tener una notificación personal y con todo el rigorismo que exige el derecho de defensa en juicio. No digo que esté mal, digo que esa situación hace que no sea eso que creyeron, que yo vengo, pido el divorcio y mañana estoy divorciado. Claro. Ese divorcio express no existe en esos términos. ¿Y qué pasa cuando en estos casos que todos hemos tenido, bueno, yo del otro lado, de la profesión, pero esos casos donde te viene una persona que dice, mira, yo estoy separado hace 20 años, no tengo idea dónde está mi ex cónyuge y justo, bueno, publicábamos edictos, había un par de notificaciones y listo. Ahora ¿cómo hacemos? Es lo mismo. Porque vos tenés que, yo igual considero que quizás se podría hacer algo más creativo de parte del magistrado, tomando el espíritu de la norma, ¿no es cierto? De hecho, mirá cómo es la recepción a nivel social, cosa que cuando uno lo vive tan al momento de la reforma, no la puede percibir como cualquier otra reforma, que vos la mirás, digamos, ya viendo pasada. Entonces tenés la 23.515, tenés todos los años y bueno, esto mirá cómo se fue si vos tomás quizás jurisprudencia cercana a la sanción, era una respuesta, y si vos tomás la jurisprudencia más lejana, era otra. Esto es lo mismo. El espíritu de la norma es que se llegue pronto a la disolución del vínculo, ¿no es cierto? Garantizar por los mismos fundamentos del proyecto, ¿no es cierto? Esta libertad, bueno, pero si yo hago que la necesidad de publicar edictos, la necesidad de buscarlo por todos los medios que existen a tales fines, no voy a conseguirlo en un plazo razonable. Claro, claro. No, el oficio, la Cámara Electoral. Olvídate. Y convencerlo al juez de que ya es suficiente para que le designe un defensor oficial, porque le van a tener, como no se lo halló, van a tener que nombrar un defensor oficial para que conteste que una propuesta reguladora que el defensor no puede contestar. Claro. Bueno, pero eso es cuando hay propuestas reguladoras y hay bienes. Pero no, porque pueden haber los hijos. Bueno, claro, los hijos menores de edad, claro. La propuesta reguladora, y unos consideran incluso que la propuesta reguladora debe ser integral, que tiene que contener todos los, digamos, los efectos. Debe tener una propuesta por cada uno de los efectos que genera la acción de Estado. Por mi trabajo de consejera, que también es como una mirada más en contacto con la problemática familiar, no me parece que sea una visión pacificadora. No desconozco que el conflicto que antes se suscitaba en la culpa del divorcio se va a trasladar a los alimentos, se va a trasladar al cuidado personal, se va a trasladar a la liquidación, porque cuando hay un conflicto sería mágico pensar que lo va a resolver, que no existe la culpa, se va a trasladar, y eso es algo que pasa permanentemente. Lo que sí es más digamos, adecuado es que ya no vamos a hablar de una culpa, que, bueno, yo tenía una visión particular con relación a eso, que no me parecía que tuviese que existir un sistema, digamos, subjetivo en el divorcio. Subjetivo era cuando un cónyuge era culpable y el otro era inocente. Exacto. O eventualmente podría haber culpabilidad de las dos partes. Exacto. Pero tampoco que eso se va a resolver con una modificación, sino que se traslada el conflicto a la liquidación o lo demás. Pero sostener el vínculo tampoco es pacificador, sostenerlo con esta cuestión procedimental. Repito, que no digo que esté mal, entiendo que está la defensa en juicio, la garantía, pero quizás se podría flexibilizar de alguna u otra manera. Claro. Pues sí, porque aparte hay otros remedios. Exacto. Eventualmente. Eventualmente. Te quiero consultar un poco, Mariana, porque dijiste tu tarea de consejera, que es una función que no tenemos en la Capital Federal, en la Justicia Nacional de la Capital Federal. Que me digas un poco en qué consiste, qué hace un consejero, cuántos consejeros hay. Y por juzgado unipersonal hay dos, en lo que es San Isidro, que es donde yo estoy, en Lomas también. En las descentralizadas, como puede ser Tigre o Pilar, hay uno solo, que debe ser por la litigiosidad y porque nosotros tenemos el remanente. Claro. ¿Es parecido a lo que para un secretario? No, nada que ver. Es como si vos estuvieras incorporado
el proceso de mediación previa obligatoria en capital en el proceso. Obviamente que tiene otras facultades que no tiene el mediador y no hace el trabajo del mediador. Claro. Es un trabajo de mayor intervención y con facultades para, digamos, informar al juez. O sea que no hay mediación, o sea, la mediación previa obligatoria de capital, por ejemplo, en un juicio de alimentos, se hace directamente en este espacio. Exacto. Que está el consejero con este equipo interdisciplinario. Exacto, eso. Y funciona muy bien. A mí me parece que funciona muy bien. ¿Y ustedes tienen algún tipo de plazo, algún tipo de...? No, plazos no tenemos, no. De hecho, hay expedientes que continúan siempre en etapa previa. Hay casos que no pueden ir a juicio, que el juicio no les puede dar una solución. En familia pasa a menudo. Es decir, uno si se quisiera poner a redactar una demanda no podría, en cuestiones que tienen que ver específicamente con cuidado personal, responsabilidad parental. Y aparte porque también... yo te agregaría el régimen de visita, un tema tan difícil. Derecho a comunicación, ese es el que a veces el tema. El padre, uno de los progenitores dice, bueno, yo quiero un acuerdo claro y que el otro lo tenga que cumplir porque está firmado. Y bueno, pero por más que si no hay acuerdos, si no hay voluntades y no hay algún tipo de armonía, aunque sea en eso. Ahí, tal cual lo que vos decís, es ahí, es el tema del fuero. Es el tema del fuero. Aparte, cuando yo te decía que se traslada, lo que no se diluyó es la culpa, se traslada muy habitualmente a la comunicación. De alguna manera, el que tiene ganas de zanjar sus diferencias con el otro y no lo puede hacer a través de un divorcio culpable, lo va a hacer a través o de los bienes o de los niños. Claro. Eso es muy habitual. Claro. Pero por y eso los niños quedan en el medio atrapados. Muchas veces. Claro. Muchos no escapan. Claro. Y esto no es un tema de clases sociales. No, para pasa nada. En todos los ámbitos. No. Pasa que nosotros también estamos en una situación bastante complicada porque tenemos, ahora no, pero teníamos todo el polo nordelta y, digamos, el barrio La Rana, o, digamos, distintas situaciones que hacían como un poco de disociación en uno, porque vos pasabas de la opulencia quizás de estos barrios a situaciones de mucha marginalidad. Sin perjuicio que tengo que reconocer que Tigre es por lo menos de los partidos de zona norte que más se ha jugado por cubrir estas situaciones. En Tigre contás con centros de salud muy buenos, el Juan Amanso o cualquier otro de los centros de salud de periferia que los utilizamos mucho para todo lo que tiene que ver, todo lo que es tratamiento bajo mandato, ¿no? Esa imposición desde el juzgado de un determinado tratamiento, que ya no quede en la voluntad de las partes el cumplimiento no. Te diría que sí, que con Tigre, a veces cuando viene una causa complicada, uno dice, que sea de Tigre, por lo menos tenés un psicólogo para derivar, un servicio de salud. En San Isidro no tenemos psicólogos, no hay psicólogos para derivar. Claro. Tendrías que derivar a... No hay psicólogos, digamos, contratados por el municipio para claro, hay psicólogos en el hospital de San Isidro, pero es como medio burocrático llegar. La verdad que tengo que agradecer mucho a la facultad de la UBA, Psicología, que colabora mucho con el juzgado, trate mucho en todo lo que es adopciones y siempre están, y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que también colabora con nosotros, desde el Centro de Salud número 1, el que está ahí en la Pedraza. Bueno, y siempre buscando una red para contener estos procesos complicados. Claro. Estamos hablando con Mariana Holbeck, que es consejera en materia de familia en el Departamento Judicial de San Isidro, docente de nuestra casa en la materia de Derecho de Familia y Sucesiones. Vamos a hacer la última pausa, ¿te parece bien, Mariana? Y volvemos en un momento para el último bloque de nuestro programa. Vale. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Iniciamos el último bloque del programa del día de hoy sobre derecho de familia, sobre medidas de abrigo, sobre cuidados a niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo te impacta vos, Mariana, que tenés hijos jóvenes? ¿Cómo te impacta el ver esto que dijiste hace un momento que me pareció tan importante, ¿no? Sentir que esos niños que están en problemas pueden ser nuestros hijos? Sí. ¿Cómo se maneja esa ansiedad o esa angustia a veces que uno sufre al ver que muchas veces desde la justicia no se logran soluciones concretas? A veces sí, pero a veces no. ¿Cómo manejas como operadora judicial esa complejidad? Tengo la suerte de tener un equipo técnico que nos refugiamos en las risas y en las lágrimas. Tengo esa suerte. Si no, buscaría otra alternativa. Igual es como todo en la vida, ¿no? De cada caída hay que erguirse para volver a luchar, no hay otra. Si no, el fuero te tritura. No es un fuero de muchas satisfacciones, por supuesto que las hay, ¿no? Por supuesto, cuando se entrega, mi juez entrega a algún niño en adopción, es una situación de mucha gratificación para todos los que participamos de esto, pero no es como uno cree que podría llegar a ser el fuero. El fuero es más un fuero de excepciones. Claro. Supone todo el tema de violencia de género que también está, y violencia doméstica en el foro de familia. No sé por cuánto tiempo, por ahí como un proyecto de hacer como un foro especial, ¿no? De sacar el foro de familia de violencia, incluso dándole facultades penales, claro, al estilo de la ley española de violencia, claro, doméstica, claro, que sería una buena idea. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien porque la ley no está cubriendo los números que tenemos de muertes, no la cubre, claro, porque el juez civil no tiene facultades, ¿no es cierto? Saca una medida cautelar, que son estas medidas autosatisfactivas que, como la palabra lo indica, se autosatisface con el dictado, se murió, ni siquiera es una cautelar, claro, y después no hay recursos para seguir trabajando con esa situación, porque el número de violencia doméstica es muy alto. Claro. Muy alto. Pero ¿qué pasa con los casos? Porque yo entiendo, por un lado, bueno, sí, en un fuero sí, más similar al fuero penal, tenés como más herramientas para casos de esta extrema, sí, gravedad, donde hay muertes y donde hay heridos. Pero ¿qué pasa con todos esos casos donde las situaciones están emparejadas o están muy vinculadas? Hay situaciones de violencia quizá de baja intensidad, pero eso no quita que sea también perjudicial, y están muy vinculadas a estas situaciones de las que hablábamos recién, de un divorcio, de un régimen, sí, de una disolución de la sociedad conyugal, de un régimen de visitas. ¿Cómo harías para unir, o sea, manejar esas dos situaciones en dos fueros separados? No, el fuero, la ley española lo une. Digamos que lo que atraería es la violencia atrae todo lo demás, lo cual está bueno, porque entonces no tenés diseminado divorcio por un lado, violencia familiar por el otro, porque como bien vos decís, a veces no es tan fácil escindir una cosa de la otra, y podría pasar que un juez dispusiera una cosa y otro otra, que es lo que se trata de evitar cuando uno distribuye la competencia. Pero me parece que podría ser una buena alternativa darle facultades penales, aunque el juez no se aboque a la acción de Estado o a los demás efectos de la unión convivencial o del matrimonio, pero darle facultades para poder actuar frente al incumplimiento sin necesidad de recurrir al fuero penal, sin perjuicio de que considero que el juez puede ser un poco más creativo y quizás hacer una medida más agresiva. Lo que pasa es que a veces es como el cliché de la justicia, todos hacemos exactamente lo mismo, y es como, me das el modelo del 438, claro, ya hiciste el modelo, y entonces la justicia, yo siempre le digo a los alumnos que si uno no pone en jaque al juez, le cabe el cliché, te va a poner el cliché. Yo si no lo pongo, no hago que, no por un juez, sino hablo cómo funciona el aparato, en los límites de los números de litigiosidad que tenemos, si no funcionaría. Si yo me pongo a frenar cada proceso buscando un modelo original, sería una utopía, no se podría hacer.
pero sí es necesario ver que giramos sobre el cliché. Claro. Ahora, vos en una instancia como la que tenés en esta consejería, no sé cómo se llama, tenés la posibilidad a través de estos métodos así de resolución alternativa de conflictos, tenés la posibilidad de gestionar otra forma, exacto. O sea, de innovar en cada caso. Exacto. Se hace una estrategia también con el equipo técnico, pues se deriva, esto se llama etapa previa, como que está la etapa de conocimiento, que es el juicio pleno, y la etapa previa, que es esta etapa que está a cargo del consejero, y se van estableciendo estrategias. Cuando no puedo resolver el conflicto en la audiencia, de etapa previa, en una o dos audiencias, se deriva al equipo técnico. El equipo técnico hace como una evaluación que no es una pericia, pues no tiene el rigor de pericia, ni tampoco serviría ese rigor de pericia porque insumiría mucho tiempo para la finalidad que tiene esa intervención, que es de llegar al consenso. Entonces, en esa derivación que se hace el equipo técnico me hace una devolución estableciéndome las pautas que considera que deberían seguirse para resolver el conflicto, como usted decía recién, o el tratamiento bajo mandato, o distintas alternativas que los peritos van sugiriendo. Claro. Ahora, de la etapa previa al equipo técnico, ¿puede volver el equipo técnico a la etapa previa o ya pasa el proceso de conocimiento? No, puede volver, es muy en eso que también pasa siempre en familia, no hay ninguna, la envergadura de lo que está en juego hace que no haya ninguna norma estricta que deba cumplirse como en otro proceso comercial claro. Por ejemplo, en un juicio de alimentos, patrimonial. como si fuera utilizando el Código Procesal de la Nación, de Capital Federal. Sí. Vos iniciás el juicio, se está produciendo la prueba, en algún momento el juez puede, por a pedido de parte, 36, y se vuelve, pero puede volverlo no, a volver mandar. En ese caso no vuelve, pero el juez puede disponer la intervención del equipo técnico, no de la etapa previa, porque en los casos asistenciales entra sin etapa previa por la urgencia, ¿no? Medidas cautelares, alimentos, entra etapa previa lo que puede demorarse en el juicio, ¿no es cierto? Si no, habría una violación de la tutela efectiva, que es impedirle al justiciable acceder. Pero lo que puede hacer el juzgado, que suele hacerse, que es bastante común, es disponer, cuando ve que hay una alta litigiosidad o alguna vulneración, disponer la intervención del equipo técnico para que haga una evaluación, sea el proceso de cuidado personal, de responsabilidad parental o de alimentos. Y te hago una pregunta también, nos queda poco tiempo, pero realmente quedaría para hablar mucho más, pero que me digas algo brevemente sobre la figura del abogado del niño. El abogado del niño creo que no se utiliza porque nadie se discute los límites que tiene el abogado del niño, ¿no? En qué situaciones un abogado del niño, en qué situaciones un tutor ad litem. Como que la ley en eso, por lo menos hablo de la ley de provincia, en eso creo que lo confunde, ¿no es cierto? Porque hay edades de los nenes que no pueden tener un abogado y necesitan un tutor porque no puede dar directivas. Pero creo que a mí me sirve mucho en las negociaciones porque los papás lo que menos quieren es tener a sus hijos con un asesor letrado. Claro. Pero cuando hay una crisis en la cual el que viene a representar a su hijo no lo representa, es muy buena la alternativa de que un chico que puede dar instrucciones, 12, 13, depende la edad y la madurez. Claro. Y depende del tema. Y depende del tema, tenga su abogado. Y que su abogado sea el que lleve adelante la defensa de sus propios intereses, que muchas más veces de lo que uno cree están en pugna con sus padres. Mariana, ya como te decía, estamos cerca del final, pero quisiera que este programa, como ya te comenté, está siendo emitido, se está emitiendo en vivo, pero a su vez se graba y se difunde a través de las redes sociales y de la página web de la Facultad de Derecho. Quisiera preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que esté dudando sobre si dedicarse o no dedicarse, como abogado, como funcionario, pero dedicarse al derecho de familia? ¿Qué pregunta, Juan? Uno elige sus batallas, ¿no? Me parece que esta es una batalla muy digna de elegir. Porque a veces uno se lleva muchas satisfacciones, que es haber podido ayudar a un chico o haber podido ayudar a una persona. Sí,
que la elija. Bueno, me parece que no hay mejor cierre que este. Hemos tenido el gusto de charlar ya durante una hora con Mariana Holbeck, que es profesora, es docente de nuestra casa en la materia de Derecho de Familia y Sucesiones. A nuestros oyentes agradecerles por la atención y invitarlos a ver el programa filmado en las redes sociales y en la página web de la facultad, que es www.derecho.uba.ar. Será hasta la semana próxima y muchas gracias por su atención. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.